Hace mucho tiempo en la tierra de Israel, el pueblo de Dios se apartó de su camino. Olvidaron al Señor que los había liberado de la esclavitud en Egipto, y en su lugar se entregaron a la idolatría, adorando falsos dioses. Como castigo por su desobediencia, el Señor permitió que una poderosa nación, los madianitas, los oprimiera. Durante 7 largos años, los madianitas devastaron la tierra. Como langostas, descendían sobre los campos, arrasaban los cultivos, robaban el ganado y no dejaban nada atrás. Los israelitas, débiles y sin esperanza, se escondían en cuevas y montañas, temerosos de enfrentar a un enemigo tan implacable. Sus vidas eran de sufrimiento, sus días oscuros y sin promesa de futuro. Los hombres y mujeres trabajaban con manos temblorosas, sabiendo que todo lo que lograran sería tomado por el enemigo. El grano que escondían era escaso, y el miedo reinaba en sus corazones. La esperanza parecía haberse desvanecido. Las lágrimas rodaban por los rostros agrietados de los ancianos, y los niños preguntaban, ¿dónde está el Dios de nuestros padres? Pero el Dios de Israel no estaba sordo a sus clamores, y aunque los había entregado a la aflicción por su desobediencia, su misericordia no se había agotado. En su desesperación, el pueblo de Israel comenzó a recordar a su Dios y a clamar por su ayuda. Señor, sálvanos, líbranos de la mano de los madianitas. Tú que nos diste esta tierra, que nos guiaste desde la esclavitud, vuelve tus ojos hacia nosotros. Los gritos y oraciones subieron al cielo, atravesando el silencio de los años. Israel, humillado y afligido, volvía sus ojos al Señor, pidiendo redención. Clamaban desde las profundidades de su dolor, sabiendo que solo Dios podría librarlos de la opresión. Y Dios, en su infinita compasión, escuchó. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que nunca olvida su pacto, decidió responder a su pueblo. Así, en medio de la oscuridad de la opresión, comenzó a brillar una luz tenue. El Señor había elegido a un hombre sencillo, de una familia humilde, que ni él mismo creía ser digno de la tarea que se le iba a encomendar. Su nombre era Gedeón, y a través de él, Dios libraría a Israel de las manos de los madianitas. Y prepara el escenario para la intervención divina a través de Gedeón, manteniendo la tensión y la esperanza que se avecina en la historia. Mientras el clamor de Israel ascendía al cielo, el Señor escuchó y decidió liberar a su pueblo. En la tierra de Manasés, en la aldea de Ofra, vivía un joven llamado Gedeón, hijo de Joás. Él no era ni poderoso ni influyente, sino que pertenecía a la familia más humilde de su tribu. Sin embargo, el Señor había puesto sus ojos en él. El ambiente es tenso, con el sol ya cayendo y las sombras extendiéndose. Gedeón trillaba el trigo en secreto, escondiéndose de los madianitas, temeroso de que una vez más vinieran a saquear. Su corazón estaba lleno de dudas y preguntas. Gedeón mira alrededor nervioso mientras sigue trabajando. Gedeón, en voz baja, ¿por qué, Señor? ¿Por qué has permitido que suframos tanto? Si realmente eres el Dios que sacó a nuestros padres de Egipto, ¿dónde están tus maravillas ahora? ¿Nos has abandonado? De repente, una luz suave brilla detrás de un árbol cercano. Gedeón mira hacia allí, desconcertado. Un ángel del Señor está sentado, observándolo. Ángel del Señor, voz tranquila y poderosa. El Señor está contigo, valiente guerrero. Gedeón, sorprendido, se levanta de golpe y mira al ángel con incredulidad. Gedeón, confundido, con incredulidad en su voz. ¿Conmigo? Si el Señor está con nosotros, ¿por qué ha ocurrido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas de las que nos hablaron nuestros padres? Nos ha entregado en manos de Madián. El ángel se acerca sin perder la calma. Ángel del Señor, ve con la fuerza que tienes y salva a Israel de la mano de los madianitas. ¿No soy yo quien te envía? Gedeón da un paso atrás, todavía confundido y dudoso. En voz baja, casi para sí mismo. ¿Yo? ¿Cómo puedo salvar a Israel? Mi familia es la más pobre de Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Ángel del Señor, yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. La luz alrededor del ángel se intensifica y Gedeón lo mira fijamente como si no pudiera creer lo que está escuchando. Finalmente asiente lentamente, pero aún con dudas. Con voz vacilante, si he hallado favor ante tus ojos, dame una señal de que realmente eres tú quien me habla. Gedeón se apresura a preparar una ofrenda, un cabrito y panes sin levadura, y los coloca sobre una roca ante el ángel. Gedeón, todavía inseguro, pidió una señal. Quería asegurarse de que el Señor verdaderamente estaba con él.
El ángel toca la ofrenda con el bastón que lleva en la mano, y al instante un fuego sale de la roca y consume la carne y los panes. Gedeón cae de rodillas, asombrado y temeroso. ¡Ay de mí, Señor Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. No temas, la paz sea contigo, no morirás. La luz del ángel comienza a desvanecerse lentamente mientras Gedeón se queda postrado en el suelo asimilando lo que acaba de presenciar. Y así, el Señor confirmó su llamado a Gedeón, quien, aunque lleno de dudas, fue elegido para liberar a Israel. La batalla contra Madián estaba por comenzar, y Gedeón sería el instrumento de la salvación de su pueblo. Con Gedeón interactuando con el ángel del Señor, muestra su transformación de un joven temeroso y lleno de dudas a un hombre llamado por Dios para una misión divina. La escena enfatiza tanto la humanidad de Gedeón como el poder de la intervención divina. Aunque Gedeón había visto al ángel del Señor y escuchado su llamado, las dudas aún llenaban su corazón. ¿Cómo podía él, el menor de su familia, salvar a Israel? Necesitaba más que palabras para confiar en la tarea que Dios le había encomendado. Y así, Gedeón buscó una señal, una prueba de que el Señor estaba verdaderamente con él. Se ilumina la escena. Gedeón está solo, caminando en medio de una noche tranquila. El silencio del campo lo envuelve, pero su rostro muestra incertidumbre. Gedeón, mirando al cielo con voz baja y titubeante. Señor, si realmente eres tú quien me llama a liberar a Israel, te pido una señal. Permíteme probarte esta vez. Gedeón, en su temor y duda, decidió poner al Señor a prueba. Preparó un vellón de lana y se arrodilló ante él con una petición en su corazón. Gedeón coloca un vellón de lana sobre el suelo en el centro de la escena. Se arrodilla junto a él, mirando hacia arriba con sus manos juntas en oración. Gedeón, si en verdad vas a salvar a Israel por mi mano, como has dicho, entonces haré esta prueba. Colocaré este vellón de lana aquí en la era. Si al amanecer el rocío está solo sobre el vellón, mientras el suelo permanece seco, sabré que tú estás conmigo. Esa noche, Gedeón descansó inquieto, con el corazón lleno de dudas y esperanza. Las luces se desvanecen lentamente, representando la noche que pasa. Suena el viento suave, marcando el paso de las horas. Luego, la luz comienza a aumentar, sugiriendo la llegada del amanecer. Gedeón se levanta temprano y se acerca al vellón con cautela. Se agacha lentamente y lo toca. Al levantarlo, el vellón está empapado de rocío, y Gedeón, incrédulo, exprime suficiente agua como para llenar un cuenco. Gedeón, con sorpresa, pero aún con duda en los ojos, el vellón está empapado y el suelo completamente seco. Esta es una señal, pero ¿es suficiente? A pesar de la primera señal, Gedeón todavía no estaba completamente convencido. Una segunda prueba pesaba en su mente. Gedeón vuelve a arrodillarse, esta vez con mayor urgencia. Señor, no te enojes conmigo, pero permíteme hacer otra prueba con el vellón. Esta vez que el vellón esté seco y que el suelo alrededor esté cubierto de rocío. De nuevo, la noche pasa, la escena se oscurece y después vuelve la luz del amanecer. Gedeón se levanta una vez más, nervioso pero determinado. Se acerca al vellón, lo toca con cuidado y para su asombro lo encuentra completamente seco, mientras el suelo alrededor está mojado de rocío. Es cierto, el Señor está conmigo, no hay duda. Y así el Señor concedió a Gedeón las señales que buscaba, confirmando su llamado. Gedeón, finalmente convencido, sabía que debía cumplir con la misión que Dios le había encomendado. La batalla por la liberación de Israel estaba cerca, y el Señor había elegido a su líder. Gedeón se levanta con determinación, mirando hacia el horizonte, listo para cumplir su destino. Esta escena destaca la incertidumbre de Gedeón y su necesidad de asegurarse de que Dios realmente lo estaba llamando. El uso de las pruebas del vellón subraya tanto su humanidad como la paciencia de Dios en confirmar su llamado. El Señor había confirmado su llamado a Gedeón, pero antes de que pudiera liberar a Israel de los madianitas, Dios le encomendó una misión aún más desafiante. Debía derribar el altar de Baal y el poste idolátrico de Acera que estaban en su propio pueblo. Este era un acto de fe, pero también de gran riesgo, pues muchos de su pueblo adoraban a estos ídolos. Se ilumina la escena. Gedeón está en su aldea, mirando de lejos un gran altar dedicado a Baal, rodeado por algunos aldeanos que parecen rendir culto. El altar es imponente, decorado con símbolos paganos, y a su lado se alza el poste de Acera.
El pueblo de Israel se había alejado del Dios verdadero, y ahora muchos adoraban a los dioses falsos de los pueblos vecinos. Gedeón sabía que para servir al Señor primero debía purificar su tierra, pero también sabía que al hacer esto se arriesgaba a provocar la ira de su propia gente. Gedeón se ve pensativo, preocupado, pero decidido. Se da la vuelta y camina hacia su casa, donde se reúne con un grupo de 10 hombres que ha convocado en secreto. Esta noche derribaremos el altar de Baal y cortaremos el poste de acera. Usaremos los restos para construir un altar al Señor, y allí ofreceremos un sacrificio, pero debemos hacerlo de noche para no ser descubiertos. Gedeón, temeroso de las represalias de su pueblo, decidió realizar la tarea bajo la protección de la oscuridad. Aunque lleno de fe, sabía que se enfrentaba a un gran peligro. La escena cambia a la noche. El cielo está oscuro, iluminado solo por la luz de la luna. Gedeón y sus hombres se acercan sigilosamente al altar de Baal. Con cuerdas y herramientas rudimentarias comienzan a derribar la gran estructura. Los hombres de Gedeón, nerviosos pero decididos, trabajan rápidamente. El altar comienza a desmoronarse y el poste de acera cae al suelo con un estruendo. El altar de Baal fue destruido y el poste de acera cortado en pedazos. Con los restos de los ídolos, Gedeón construyó un nuevo altar dedicado al Señor, y sobre él ofreció un sacrificio con uno de los toros de su padre. Gedeón coloca el toro sobre el nuevo altar y enciende el fuego. Las llamas se elevan hacia el cielo, iluminando los rostros de los hombres que lo acompañan. Gedeón, murmurando: «Este es el altar del Señor, Dios de Israel. Que nuestra tierra vuelva a ser suya». La escena cambia al amanecer. Los aldeanos se reúnen en el lugar del altar destruido, consternados por lo que ven. Están furiosos, discutiendo entre ellos. Aldeano 1 gritando, lleno de rabia: «Alguien ha destruido el altar de Baal. El poste de acera ha sido cortado. Esto es una ofensa imperdonable», mirando a su alrededor. «¿Quién pudo haber hecho esto? Que salga y pague por lo que ha hecho». El padre de Gedeón, Joás, se acerca al grupo. Su rostro es severo, pero sus palabras son sabias. ¿Defenderán ustedes a Baal? Si Baal es un dios, que él mismo defienda su honor. Si alguien debe morir, que Baal quien lo determine. Las palabras de Joás calmaron la furia del pueblo. Sabían que si Baal no podía defenderse, entonces no era digno de su adoración. Los aldeanos se dispersan, aún murmurando, pero ya sin el deseo de venganza. Gedeón observa desde lejos, sabiendo que su fe había sido probada y que Dios estaba con él. Gedeón había superado su primera prueba, destruyendo los ídolos y restaurando el altar del Señor. Pero la mayor batalla aún estaba por venir. Los madianitas se acercaban y la liberación de Israel estaba en sus manos. Esta escena destaca la valentía y el desafío de Gedeón al enfrentarse no solo a sus enemigos externos, sino también a las tradiciones corruptas de su propio pueblo. La destrucción del altar de Baal es un momento clave en la historia de Gedeón, donde su fe es puesta a prueba en el contexto de su comunidad. El Señor había confirmado su llamado a Gedeón, pero antes de que la batalla comenzara, debía preparar a su ejército. Los madianitas y sus aliados llenaban los valles como una plaga, miles de hombres listos para destruir a Israel. Pero Gedeón, lleno de fe, se dispuso a reunir un ejército no para su gloria, sino para la gloria del Señor. Gedeón está en el centro de un campo, rodeado de 32,000 hombres, algunos armados con espadas y lanzas, otros con simples herramientas de granja. El ruido de los soldados hablando y preparando sus armas llena el aire. Con gran valentía, 32,000 hombres respondieron al llamado de Gedeón, pero Dios tenía otros planes. Gedeón observa con orgullo a la vez con inquietud el vasto ejército. Entonces, el Señor habla con voz poderosa: «Demasiados hombres están contigo, Gedeón. Si Israel gana esta batalla, pensarán que fue por su propia fuerza. Debes reducir su número». Gedeón baja la cabeza, asintiendo con humildad. Levanta su mano para que todo el ejército lo escuche. Gedeón, alzando la voz con autoridad: «Escúchenme, hombres de Israel. Todo aquel que tenga miedo, que se vuelva a su casa». Muchos hombres, al escuchar esto, se miran entre ellos con duda. Un grupo significativo comienza a retirarse del campamento, dejando una gran nube de polvo tras ellos. Gedeón los observa con calma mientras se van. 22,000 hombres regresaron a sus hogares, quedando solo 10,000 en el campamento. Pero el Señor aún no estaba satisfecho. «Aún hay demasiados, Gedeón. Lleva a los hombres al agua
y allí te mostraré quién debe quedarse. Gedeón guía a sus hombres hacia un río. Los soldados cansados se agachan a beber. Algunos se arrodillan y llevan el agua a su boca con las manos, mientras otros se inclinan directamente sobre el agua para beber. El Señor le dijo a Gedeón que solo aquellos que bebieran el agua, llevándola a su boca con las manos, serían los elegidos para luchar. Gedeón observa mientras los hombres beben. De los 10,000, solo 300 levantan el agua con las manos. Gedeón cuenta en silencio: con estos 300 hombres te daré la victoria sobre los madianitas. Yo estaré contigo. Gedeón, al ver a los 300 hombres, asiente con determinación. Se acerca a ellos y les habla con autoridad. Con la ayuda del Señor, nosotros, solo nosotros, derrotaremos al ejército de Madián. Con solo 300 hombres, Gedeón debía enfrentar a un ejército innumerable, pero él no temió, porque sabía que el Señor estaba con él. La escena muestra a Gedeón caminando entre sus hombres, quienes afilan sus armas y preparan sus trompetas y antorchas. El sol comienza a ponerse en el horizonte y la tensión es palpable. Gedeón, con una mirada decidida, observa el valle donde se encuentra el vasto ejército madianita. Dios había elegido a un pequeño ejército para que su poder fuera evidente. La victoria de Israel no vendría por la espada ni por la fuerza, sino por la mano del Señor. El ejército de Dios estaba listo para la batalla, aunque aún queda por ver cómo derrotarían a sus enemigos. Esta escena resalta la reducción del ejército de Gedeón de 32,000 a solo 300 hombres, enfatizando la fe de Gedeón y el poder de Dios. La preparación para la batalla está llena de tensión y confianza en el Señor, sabiendo que la victoria no dependerá del número, sino de la intervención divina. Gedeón, con solo 300 hombres, se preparaba para enfrentarse al vasto ejército madianita. El Señor había prometido la victoria, pero la estrategia que Gedeón debía seguir no sería común. No habría grandes espadas ni caballos de guerra, sino la confianza en el poder de Dios. La escena se abre con Gedeón y sus 300 hombres en un campamento listos para la batalla. Gedeón camina entre sus hombres, dándoles las instrucciones. Gedeón, no llevaremos espadas ni escudos en esta batalla. Cada uno de ustedes tomará una trompeta, un cántaro de barro y una antorcha encendida. Dividiremos nuestras fuerzas en 3 grupos y rodearemos el campamento de los madianitas. Cuando yo dé la señal, todos romperán los cántaros, tocarán las trompetas y gritarán: por el Señor y por Gedeón. Los soldados, aunque confundidos, asienten con respeto. La fe en Gedeón y en Dios les da valor mientras se preparan. Oscuridad de la noche, Gedeón y sus 300 hombres rodearon el vasto campamento de los madianitas, quienes dormían confiados en su número. Pero en ese silencio, Dios estaba por desatar su poder. La escena cambia a la oscuridad de la noche. Los 3 grupos de soldados se mueven en silencio, con antorchas ocultas en cántaros. La tensión en el aire es palpable mientras los hombres esperan la señal de Gedeón. «Gedeón, a mi señal». De repente, Gedeón levanta la trompeta y la toca con fuerza. El sonido resuena en el aire. Al mismo tiempo, los cántaros se rompen, revelando las antorchas encendidas, y las trompetas llenan la noche con un estruendo. Por el Señor y por Gedeón. Los madianitas se despiertan en caos. La luz de las antorchas y el sonido ensordecedor de las trompetas crean una confusión total en su campamento. Los soldados madianitas, desorientados, comienzan a atacarse entre ellos en la oscuridad. En la confusión y el pánico, los madianitas se volvieron unos contra otros. Sin entender qué estaba sucediendo, luchaban entre sí, creyendo que habían sido invadidos por un ejército inmenso. La escena muestra a los madianitas corriendo en todas direcciones, algunos levantando sus espadas contra sus propios compañeros, mientras el fuego de las antorchas ilumina la escena de caos total. Gedeón, desde una colina observando la escena con sus hombres: «El Señor nos ha dado la victoria». Los soldados de Gedeón, aún sin haber levantado una espada, ven como el vasto ejército madianita huye aterrorizado. La batalla había sido ganada sin un solo enfrentamiento directo. El Señor entregó a los madianitas en manos de Gedeón y sus 300 hombres. La victoria fue del Señor, no de las armas ni de la fuerza, sino del poder de Dios. Israel fue liberado de sus opresores una vez más. La escena final muestra a Gedeón y sus hombres reunidos, agradeciendo al Señor por la victoria. La atmósfera es de gratitud y reverencia.
mientras el sol comienza a salir en el horizonte. Soldado de Gedeón, nos has salvado, tú nos has salvado, con humildad levantando las manos al cielo. No seré vuestro rey, el Señor es nuestro único rey. Con la fe y el poder de Dios, Israel disfrutó de paz durante 40 años bajo el liderazgo de Gedeón, el valiente guerrero de Dios. Esta escena captura la sorprendente victoria de Gedeón sobre los madianitas, mostrando cómo el poder de Dios y no la fuerza militar fue lo que trajo la liberación a Israel. El uso de las trompetas, antorchas y cántaros simboliza la confianza total en el plan divino. La batalla había terminado. El ejército de Madián, desorientado y aterrorizado, había huido, y los pocos que quedaron fueron derrotados. Pero esta no fue una victoria común. No fue el poder de las armas ni el número de soldados lo que trajo la victoria a Israel. Fue el poder del Señor obrando a través de Gedeón y sus 300 hombres. Los restos de la batalla están dispersos, pero hay una calma profunda en el aire. Sin una sola espada levantada por Gedeón y sus hombres, Dios había entregado a los madianitas en manos de Israel. La promesa se había cumplido. Tú nos has dado la victoria. No por nuestra fuerza, sino por tu poder hemos vencido. A ti sea la gloria. Sus hombres, llenos de emoción y gratitud, se arrodillan detrás de Gedeón, levantando las manos al cielo. Sus trompetas y antorchas están todavía en sus manos, símbolos del milagro que acababan de presenciar. Gedeón, el humilde hombre de Manasés, había sido escogido por Dios para llevar a cabo una de las mayores victorias en la historia de Israel. Y aunque el pueblo lo aclamaba, él no tomó la gloria para sí. Gedeón, sé nuestro rey, tú nos has salvado de los madianitas, tú y tus hijos después de ti. Gedeón se levanta lentamente, mirando con humildad a su pueblo. Camina hacia ellos y levanta la mano, pidiendo silencio. Con voz firme pero humilde. No seré vuestro rey. Ni yo ni mis hijos gobernaremos sobre ustedes. El Señor es nuestro único rey. A Él debemos nuestra victoria. El pueblo guarda silencio por un momento, asimilando las palabras de Gedeón. Luego, una ola de emoción recorre a los aldeanos, quienes levantan sus manos y voces hacia el cielo en alabanza. Y así, bajo el liderazgo de Gedeón, Israel disfrutó de paz durante los siguientes 40 años. El Señor, su verdadero rey, había restaurado la libertad y la justicia a su pueblo. A Gedeón caminando entre su pueblo, ayudando a los aldeanos a reconstruir sus hogares, mientras las trompetas de victoria aún resuenan en el aire. La paz reina sobre la tierra. La historia de Gedeón nos recuerda que la verdadera fuerza no proviene de números ni de armas, sino de la fe en el Señor, y que incluso el más humilde de los hombres, cuando es llamado por Dios, puede llevar a cabo grandes obras. Esta escena celebra la victoria final de Dios a través de Gedeón, mostrando su humildad al rechazar la corona y su devoción por mantener a Dios como el único rey de Israel. Se resalta el poder de la fe y la obediencia a los planes divinos. Queridos hermanos y hermanas, si este contenido ha sido de bendición para sus vidas, los invito a suscribirse al canal y darle like a este video. De esta manera nos ayudas a que la plataforma de YouTube pueda llevar este mensaje a más personas en todo el mundo. Juntos podemos seguir compartiendo contenido que edifica el alma y, sobre todo, nos ayuda a mantenernos en la presencia del Señor. Que Dios los bendiga.